Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Comenzamos. Buenos días, licenciada. El día de hoy nosotros les vamos a exponer sobre el tema que es modelo de terapia estructural. A continuación les voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Eric Tapia, John Chicaiza. Paula Palma, Yafira Pérez. En esta exposición vamos a tener 10 puntos. Como primero tenemos la introducción. A continuación mi compañero. Modelo de terapia estructural. La terapia estructural desarrollada por Salvador Minuchin plantea que la familia es un sistema organizado que opera según reglas, jerarquías y patrones. Estos determinan la manera en que sus números se relacionan. Desde esta perspectiva, los problemas individuales no se consideran aislados, sino expresiones de una organización familiar que perdió sensibilidad o claridad. Nos explica además que cada familia posee una estructura compuesta por límites, subsistemas, jerarquías y alianzas que deben mantener un equilibrio dinámico por el sistema que funcione saludablemente. Con esta estructura se rigidiza o se vuelve caótica. Aparecen síntomas de uno o varios miembros, por eso la intervención terapéutica se trata únicamente a la persona con el síntoma, sino en todo el sistema familiar, ya que la meta es reorganizar la estructura fortaleciendo roles, límites y jerarquías apropiadas. En esta tienen relación con el modelo de resolución de problemas que identifica el conflicto nuclear e interacción del sistema, ya que se vincula con el modelo estratégico que interviene con acciones directas para modificarlo. Modelo de resolución de problemas. El modelo de resolución de problemas se centra en identificar con precisión el conflicto principal que afecta al sistema familiar y analizar cómo estas interacciones actuales impiden su solución. Este modelo considera que los síntomas que aparecen en uno de los miembros no son individuales, sino que presentan la incapacidad del sistema para enfrentar y gestionar adecuadamente una situación estresante. El terapeuta guía el sistema familiar para definir de manera clara el problema, lo que significa reconstruir cómo surgió, cómo se mantiene y qué miembros participan en él. Una parte esencial de este modelo es analizar qué aspectos estructurales limitan, como las jerarquías, alianzas o roles confusos que contribuyen y perpetúan la dificultad. Una vez formulado el problema, se trabaja en generar alternativas posibles y realistas de cambio, así estimulando la participación de todos los del subsistema familiar. En relación con la terapia estructural, este modelo permite ubicar qué parte de la estructura familiar se encuentra afectada, un límite difuso y una jerarquía invertida. El modelo de terapia estratégica. El modelo de terapia estratégica se caracteriza por un énfasis en cambiar de manera directa los patrones de interacción que mantienen los conflictos dentro de la familia. Aquí se diferencia de modelos que profundizan en las causas históricas. La terapia estratégica se enfoca en el aquí y en el ahora, observando cómo las familias repiten secuencias rígidas que sostienen problemas pasados. El terapeuta estratégico diseña intervenciones específicas conocidas como directivas, que pueden incluir tareas conductuales, resoluciones de rutinas y redefinición de conductas. Cada directiva está pensada para romper un patrón circular o un ciclo de interacción que mantiene el síntoma familiar. Como su relación con la terapia estructural. La terapia estructural identifica el problema como límites difusos, jerarquías invertidas o coaliciones inapropiadas. La terapia estratégica interviene directamente sobre estos elementos para producir cambios rápidos. En este sentido, el modelo estratégico actúa como un complemento práctico y dinámico. El modelo de grupo de Milán. El modelo de grupo de Milán se caracteriza por su enfoque relacional y circular, así analizando cómo cada miembro del sistema influye y es influido por los demás. A diferencia de los modelos más directos, el grupo de Milán propone una intervención basada en circularidad, neutralidad y la construcción de un mejor sistema de hipótesis. Este modelo sostiene que los síntomas familiares no se mantienen solo por comportamientos visibles, sino también por creencias profundas. Por eso se utiliza herramientas como las preguntas circulares, que estas permiten observar desde afuera y tomar conciencia de lo que tiene dentro del grupo de la familia. Mientras Minuchin se centra en modificar en la forma en la que la familia se reorganiza, el grupo de Milán permite comprender por qué esa organización se mantiene incluso cuando es disfuncional. Es decir, ayuda a identificar las creencias, alianzas y lealtades implícitas que explica por qué ciertos límites no pueden cambiar dentro de la familia, porque una
coalición se mantiene rígida o porque una jerarquía continua e invertida. Ya, la estructura familiar es la organización visible que se comunican, interactúan y toman decisiones dentro de la familia. Es un conjunto de transacciones repetitivas que definen en la vida cotidiana de cada miembro de la familia. Estas transacciones establecen quién tiene autoridad, quién cuida a quién y cómo se manejan los conflictos y cómo se ejerce el poder. Minuchin señala que la estructura puede ser funcional cuando promueve el desarrollo individual y grupal, o es disfuncional, como imponer relaciones confusas, caóticas o inflexibles. Una estructura funcional permite reorganizar roles cuando cambia la etapa de la vida familiar, mientras que una disfuncional se resiste al cambio generando tensión persistente. Desde el modelo de resolución de problemas, la estructura se realiza para identificar qué parte del sistema interfiere en la solución de los conflictos. El modelo estratégico, a diferencia, interviene en la estructura mediante tareas que modifican las interacciones específicas, y el modelo de Milán examina cómo la estructura se mantiene por creencias, secretos o alianzas que refuerzan la estabilidad familiar. Como siguiente punto le vamos a explicar también lo que es los límites familiares. Los límites son las reglas que marcan qué tan cerca o alejados están los miembros de la familia. Entre sí, Minuchin describe los límites como claros, difusos o rígidos, dependiendo de cuánta cercanía emocional permiten los límites. Otros claros permiten una comunicación que es abierta, sin invadir la autonomía de cada persona. En cambio, los límites determinan cercanía o distancia entre los miembros, así como los subsistemas, que es el parental, el conyugal, el fraterno, entre otros. Explica que cuando los límites se alteran, aparece en triangulación o coalición inapropiada, pérdidas de autoridad y síntomas individuales. Para Minuchin, los límites difusos entre madre e hijo pueden desplazar al padre del subsistema parental, además generando desequilibrio en la estructura. Para Minuchin, los límites deben ser lo suficientemente flexibles como para permitir a la adaptación, pero lo bastante claros como para mantener las jerarquías y los roles definidos. También el siguiente punto, que es las jerarquías y roles. En las jerarquías y roles nos habla del enfoque estructural también de la familia, que plantea que sus miembros se organizan mediante, como dije, los roles y la jerarquía, los cuales determinan cómo se distribuye el poder y las funciones. A diferencia del modelo ideal descrito por Persson, que separa funciones instrumentales para los hombres y expresivas para las mujeres, los estudios de Minuchin nos mostraron familias desorganizadas, donde esas divisiones no se cumplían. En estas familias las madres solían asumir toda la continuidad del hogar. Los padres eran figuras transitorias y los hermanos debían convertirse en agentes socializadores. Esto llevó a concluir que lo fundamental no es seguir roles tradicionales, sino que existía la estructura de jerarquía y la diferenciación de funciones. También hablamos de la estructura familiar. La estructura familiar funciona como un conjunto de reglas internas que orienta cómo deben relacionarse los integrantes de cada familia, quién tiene la autoridad, cómo se toman las decisiones y qué límites existen. Estas reglas restringen la conducta individual, pero permiten mantener la organización y la convivencia. Algunas normas no son universales, como la necesidad de independencia entre los miembros. Además, la familia debe ser flexible y adaptable, ya que con el tiempo cambian las necesidades, los roles, la cercanía entre los miembros. Los subsistemas familiares. Dentro de esta organización, como ya sabemos, surgen los subsistemas familiares, que es decir, que son grupos más pequeños con funciones específicas: el subsistema conyugal, el parental y el fraterno. Cada uno tiene reglas y roles propios y su buen funcionamiento contribuye al equilibrio general del sistema familiar. Cuando la estructura cambia, por ejemplo, en familias monoparentales o monomarentales, se requiere un proceso de reorganización y funciones dentro de los subsistemas deben redefinirse para mantener la estabilidad emocional y funcional del hogar. Como siguiente punto tenemos las alianzas y las coaliciones. El estudio de las
alianzas y coaliciones dentro del modelo de terapia estructural de Salvador Minuchin revela cómo las familias, a veces sin quererlo, forman uniones que pueden ser funcionales o, por el contrario, completamente perjudiciales para su organización. Minuchin también explica que las alianzas son uniones más flexibles, en las que los dos miembros de la familia se apoyan mutuamente o completan una tarea. Esto es normal, ya que las familias interactúan constantemente e intentan resolver los problemas cotidianos. En las coaliciones, en cambio, son más serias e incluso peligrosas, porque son uniones rígidas. Estas son casi clandestinas, en la que las dos personas se alían entre una tercera, creando una especie de triángulo que altera la estructura familiar. En estos casos ya no se trata de apoyo, sino de una ruptura de límites y jerarquías. Esto también conduce a la confusión de roles, por ejemplo, cuando un hijo se alía con el padre contra la madre, o viceversa. Esta situación provoca disfunción interna en la familia, aunque parezca normal a simple vista. Minuchin también argumenta que estas coaliciones perpetúan la disfunción al impedir el surgimiento de un conflicto auténtico y en ocasiones incluso desencadena síntomas en algunos miembros como la ansiedad, la rebeldía o dificultades académicas, que son simplemente manifestaciones de un problema más profundo. Al combinar esta observación con otros modelos, como el de resolución de problemas, se entiende que estas coaliciones también sirven para evitar el conflicto directo, ya que la familia se centra en la confrontación o la negociación de responsabilidad a un tercero para evitar abordar lo que realmente los perjudica. En este modelo también una alianza sana ayuda a encontrar soluciones, mientras que la coalición enmascara el problema. En cambio, el modelo estratégico de Haley y Madanes considera estas coaliciones como juegos de poder, en los que cada miembro desempeña un papel que mantiene el síntoma y en los que el terapeuta utiliza ejercicios o intervenciones más directas para interrumpir este patrón. En cambio, el modelo del grupo de Milán analiza estas coaliciones desde una perspectiva diferente, considerándose como parte de la homeostasis del sistema, es decir, lo que manifiesta. Este modelo también utiliza preguntas circulares para ayudar a la familia a tomar conciencia de esta unión rígida. Como siguiente tenemos los patrones de comunicación familiar. Aquí, según Salvador Minuchin, en el marco de la terapia estructural, la comunicación familiar no se limita a las palabras, sino que abarca todo lo expresado dentro de la estructura familiar. A menudo el conflicto radica menos en el contenido de las declaraciones que en la forma en que fluye la información. Minuchin explica que la comunicación siempre está marcada por límites, subsistemas y la jerarquía familiar. Por lo tanto, si estos límites se difuminan, la comunicación puede volverse tensa, creando un patrón que afecta a toda la familia. Como siguiente punto tenemos el ciclo vital familiar y los cambios. Argumentando que los problemas y los síntomas de una familia surgen cuando ésta se estanca o se resiste a realizar la transformación necesaria para pasar a una nueva etapa. Este estancamiento lleva a la disfunción estructural de límites, difusión o rígidos, hijos o padres con distanciamiento. El propósito del estudio es validar la importancia con el ciclo vital como una herramienta diagnóstica que sea invaluable para el reconocimiento de las falencias. Esto permite que los profesionales puedan comprender el sentido de las crisis familiares, identificar las disfuncionalidades y guiar la intervención para así finalmente los problemas en el transcurso del ciclo que pasan a las familias. Se relacionan más con los patrones de disfuncionalidad característicos de la etapa en la que se encuentran con el número de miembros. Como siguiente punto tenemos las disfunciones familiares según Minuchin. Según Salvador Minuchin, la disfunción familiar no reside en el individuo, sino en la estructura de las relaciones que la familia ha establecido. Una familia funcional mantiene un equilibrio dinámico entre cercanía y autonomía, asegurando que sus límites, roles y jerarquías ocurren adecuadamente. Cuando este balanceo se rompe, surgen tres patrones, la cual es la disfuncionalidad la principal. Las familias enmarañadas tienen límites difusos, lo que genera contraste. La familia desligada presenta límites rígidos.
fomentando la comunicación afectiva y el apoyo emocional. El tercero es el tipo que presenta cuando las jerarquías están alteradas, perdiendo los padres su liderazgo y asumiendo los hijos un rol parental, sobrepasando la confianza y exigiendo más sobre los derechos que ya tienen. No existe ese límite entre los padres e hijos, sino que quieren estar a la par. Minuchin insiste en que los desequilibrios presiden si la familia se estanca y no logra reorganizarse ante la exigencia del ciclo vital. Por ello, la terapia estructural se centra en la construcción de la estructura para establecer los límites funcionales y las jerarquías claras, permitiendo a la familia recuperar su capacidad de adaptación, apoyo y comunicación saludable. Siguiente punto tenemos la intervención sistémica y la organización familiar, en el enfoque que va más allá de la familia como un sistema vivo, que requiere que esté en constante adaptación. La intervención de Minuchin es directa, lo que significa que el terapeuta entra directamente en el sistema, pudiendo observar la interacción en vivo y en directo. El terapeuta puede bloquear las pautas disfuncionales y forzar a la familia a ensayar nuevas formas de relacionarse, orientándose siempre a la modificación de un mejor contexto. La reorganización y el objetivo de la intervención se logra ajustando tres componentes estructurales. El primero, se trabaja en los límites, que esto quiere decir que se busca reflexibilizar los límites rígidos de las familias para promover el efecto y claridad en los límites difusos de la familia. El segundo, se restablece la jerarquía asegurando que los sistemas parentales mantengan el liderazgo y liberando a los hijos para que cumplan los roles parentales. Y el tercero, el lograr que una nueva organización, es decir, la familia, recupere la flexibilidad para enfrentar los desafíos del ciclo vital. Existen tres pasos clave, los cuales nos dijo Minuchin. El primero, que es la acomodación. Es la terapia que comienza para unir el sistema de familia, para ganar confianza y establecer una alianza fuerte. Esto implica acomodarse al estilo de lenguaje y patrones de la familia. El paso 2, evaluación y diagnóstico estructural. El terapeuta pide a los miembros que interactúen en una sesión como hacen en casa. Esto permite al terapeuta identificar visualmente los límites difusos o rígidos que tiene de la familia. Paso 3, la reestructuración. En esta fase el cambio es activo, donde el terapeuta interviene como para modificar las estructuras, observando y forzando a la familia a ensayar interacciones nuevas y funcionales. Bueno, esta ha sido toda nuestra presentación sobre el tema que es modelo de terapia estructural. Muchas gracias.